Bienvenidos a Estado Crítico, el espacio de análisis político sin filtro. El día de hoy, como parte de nuestra serie Perfiles, en donde analizaremos a las figuras clave de la política mexicana, tenemos a Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Vamos a estar viendo su entorno familiar, político, empresarial, así como las controversias y los escándalos que han marcado su trayectoria. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Perfiles, en donde estamos o estaremos analizando a los perfiles políticos que sin duda dictan la agenda nacional de nuestro país. El día de hoy hablaremos de Adán Augusto López Hernández. Nació el 24 de septiembre de 1963 en Paraíso, Tabasco. Proviene de una familia con una sólida tradición política en el estado. Su padre, un notario, Payambé López Falconi, y su madre, Aurora Hernández, que pues prácticamente se dedicó al hogar. Desde muy joven, Adán Augusto estuvo inmerso en el ambiente político, lo que influyó mucho a su decisión de estudiar Derecho en la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco y posteriormente a especializarse en Derecho Notarial en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. La carrera política de Adán Augusto ha sido muy extensa y también, diría yo, multifacética. Él inició su trayectoria, como todos los políticos de su edad o de aquel entonces, en el Partido Revolucionario Institucional. Ocupó diversos cargos a nivel estatal, a nivel nacional, y en 2012 decidió unirse al movimiento liderado por Andrés Manuel López Obrador, en donde se convirtió el miembro fundador de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. Adán Augusto y Andrés Manuel fueron amigos desde muy jóvenes y compartían parte de los idealismos que tenían en aquel momento, y pues bueno, parece que los estaban llevando a cabo. En el 2018 fue electo gobernador de Tabasco, un cargo que desempeñó hasta agosto del 2021, cuando Andrés Manuel le llama a Adán Augusto para poderlo nombrar secretario de Gobernación. En aquel momento Andrés Manuel López Obrador sentía que Adán Augusto podía ser una coyuntura muy importante para poder tener esa interlocución y poder manejar, digamos, los aspectos internos del país, que a final de cuentas es lo que debe de hacer un buen secretario de Gobernación. Durante la gestión de Adán Augusto en la Secretaría de Gobernación, se reconoció definitivamente su habilidad para poder negociar y construir consensos en el Congreso. Recordemos que en aquellos momentos pues no necesariamente tenían la mayoría calificada para poder mover la Constitución como ellos quisieran. Entonces había que hacer una labor muy extensa de negociación y de cabildeo dentro de los congresos. Esto es una pieza muy clave para poder tener la aprobación de las diversas reformas que impulsó en aquel momento el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. En 2024, después de venir de la elección en donde, la elección para decidir quién iba a ser el precandidato, en aquel momento le llamaban de una manera que ya no recuerdo, pero para poderle dar vuelta a la ley electoral, no le llamaban precandidato porque ya no había precandidaturas, sino le llamaban así como líder de la transformación de Morena,
al final de cuentas era un precandidato. Y en evidentemente no gana él la precandidatura o la coordinación nacional, y ahí es donde la gana Claudia Sheinbaum. Ahí cierran filas y él asume el rol de coordinador de la bancada de Morena en el Senado, en donde definitivamente consolida su posición como uno de los líderes más influyentes dentro del partido. La trayectoria de Adán Augusto López se ha centrado principalmente en el ámbito político. Su familia pues ha tenido participación en el sector empresarial, especialmente en el ámbito notarial y agroindustrial en Tabasco. Sin embargo, pues bueno, no hay mayores datos en cuestión empresarial, pero sí en la parte de las controversias que ha vivido el senador Adán Augusto López, pues y escándalos de corrupción, ¿no? Nunca ha estado exento de este tipo de polémicas, y vamos a ver algunos de los principales señalamientos que ha habido en su contra. En principio, la parte de la vinculación con los huachicoleros en Tabasco. Se filtraron algunos documentos tras el hackeo de Guacamaya Leaks. Si ustedes recuerdan ese hackeo importante que hubo a la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde sugieren que durante la gestión de Adán Augusto como gobernador se habían establecido nexos con los líderes dedicados al robo de combustible, que es mejor conocido como el huachicol o los huachicoleros. Según estos informes, se les acusa de haberse puesto a las órdenes, vamos a decirlo así, de los grupos criminales que operaban en el estado. Esto de ponerse a las órdenes, señoras y señores, no es nada más que decir: señores, adelante, no queremos ningún problema, hay que ver cuánto nos toca y nosotros les brindamos esa protección. Desafortunadamente, en nuestro país ese tipo de prácticas todavía siguen sucediendo, aunque de una manera bastante, digamos que muy práctica. No han logrado comprobar esto, si no, pues estarían todos ellos en la cárcel. Y esto tiene que ver porque pues también el poder de repente hace que las personas no lleguen a la cárcel. Ahí es importante destacar que ha habido acusaciones y filtraciones que pues finalmente no han sido judicializadas. Y acá yo creo que finalmente quiero nada más detenerme un poco a poder hacer una reflexión. Ojalá, y quizá estoy poniendo algo sobre un sueño bastante guajiro, en que se tomaran con muchísima seriedad el tema de corrupción. La corrupción en México es de verdad grandísima y le ha dado en la torre a este país durante mucho tiempo. Y no estoy hablando mal de Morena, a ver, del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, a ver, ningún partido político de este país se escapa. Y no necesariamente son los partidos políticos que hacen eso, sino los integrantes o las personas de los partidos que digamos que intervienen en los partidos políticos o que tienen una figura activa dentro de los partidos políticos que hacen justamente eso. Pero bueno, seguimos adelante. Las acusaciones de corrupción de Adán Augusto sobre contratos públicos. Recuerden ustedes que Carlos Loret de Mola revela empresas que están vinculados a amigos cercanos de Adán Augusto López y que habrían obtenido contratos millonarios para la venta de uniformes y equipos militares con el Ejército y la Guardia Nacional. A estas empresas se les señalan porque pues bueno, se infiltraron los precios y se violaban las normativas de las licitaciones internacionales. Tampoco fue concluyente, no sucedió absolutamente nada con eso. Llegaron, manejaron la crisis, le dieron la vuelta, cambiaron la narrativa pública y otra vez metieron y le dieron vuelta a ese asunto que yo creo que sí nos debería de importar a los mexicanos. Otra de las cosas es que
En el 2024, Adán Augusto fue señalado por, digamos que, liderar la operación política para asegurar la aprobación de la reforma judicial que propuso el presidente López Obrador. Aquí tuvieron una llamada directamente a Tabasco y le dijo: Andrés, ¿qué vamos a hacer? Adán, haz lo que tengas que hacer para lograrlo. Y en ese momento se le acusa de que negoció con legisladores de oposición, en donde, pues bueno, uno era de Movimiento Ciudadano, un senador que no recuerdo en este momento, que no se presentó a la sesión en aquel momento, y del controvertidísimo Miguel Ángel Yunes, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador del estado de Veracruz. Y pues como le sabían demasiadas cosas a los Yunes, como tenían anteriormente, había demasiada retórica y acusaciones de Andrés Manuel con Yunes Linares y de todo el equipo o el grupo político de Morena contra los Yunes, que tenían un arraigo completamente panista. Y en ese momento, pues bueno, le ofrecen a Miguel Ángel Yunes eliminar las averiguaciones que tenía en el ámbito penal, a cambio de, evidentemente, la parte del voto sobre algo que era sumamente importante para Morena. ¿Por qué es muy importante para Morena el tema de la reforma al Poder Judicial? Pues porque de esta forma tienen absolutamente el poder de todo el país. Ya tienen el Poder Ejecutivo, ya tienen el Poder Legislativo, y pues con esto terminarían de cerrar la pinza teniendo el Poder Judicial. El presidente obviamente negó estas afirmaciones, pero la situación generó muchísimas críticas sobre las tácticas que se emplearon en el proceso legislativo, como que no, yo hablé con el senador y me dijo que estaba en México, cuando se refería al senador de Movimiento Ciudadano, cuando claramente y hubo muchas declaraciones, inclusive de varias personas, entre ellos Clemente Castañeda, diciendo: no es cierto, yo no hemos podido hablar con él. Y luego resultó que este senador estaba, no él detenido, pero su padre había estado detenido fuera, y entonces él estaba allá. Al final de cuentas, pues bueno, podemos llamarlo como sea, pero varias cosas que a mí me parecen deleznables de la política, es decir, forzar a través de la cooptación esta de poder absoluto que tiene hoy Morena. Y en el caso de Adán Augusto López, pues al final de cuentas es un programa de opinión. Yo considero que es una de las figuras pues más deleznables de la política nacional. Adán Augusto hoy se encuentra como el coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Continúa sin duda y continuará siendo una figura clave en la implementación de la agenda legislativa del partido, y su papel es pues fundamental en la articulación de consensos, la conducción de las reformas impulsadas por el Ejecutivo, pero su liderazgo ha sido objeto de debate interno, es decir, dentro de Morena ha habido muchos problemas. Recuerden ustedes también estos dimes y diretes con Ricardo Monreal, porque pues bueno, su estilo de negociar es, yo sí considero que es diferente. Tengo una opinión bastante diferente del diputado Ricardo Monreal Ávila, pero pues bueno, está lleno de controversias. Adán Augusto lo rodea. La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, ha enfatizado en la necesidad de investigar posibles irregularidades dentro del partido, lo que tendría pues de manera necesaria tener implicaciones por la posición de López Hernández en el futuro. Amigos, pues llegamos al final de este programa de Perfiles. Hablamos de sin duda un personaje muy controversial en la agenda pública y en la vida pública de nuestro país, Adán Augusto López Hernández, una figura central en la política mexicana contemporánea, en donde
pues bueno, se refleja pues la combinación de su habilidad política con condiciones y conexiones estratégicas y con una profundísima inmersión en el entorno político de Tabasco y en el país. Aunque se ha enfrentado a diversas controversias y acusaciones, pues su influencia en Morena y en el panorama político nacional es absolutamente innegable. Me parece que será fundamental observar cómo se manejan los desafíos actuales y futuros y cómo impactan esto en el legado de Adán Augusto. Amigos, esto fue todo. Les agradezco mucho su atención. Si les gustó este episodio, denos like, compártanlo. Mi nombre es Omar Aguilar Naim y nos vemos en la próxima. Hasta luego.